Para nadie es un secreto que las películas de Disney están adaptadas para un público familiar, pero en algunas la trama puede ser demasiado fuerte para los más pequeños. Como es el caso de la escena en Cars 3, cuando el Rayo McQueen se accidentó. Aunque yo la vi de adulto, la escena me pareció un momento terrorífico, y estoy seguro que puso a llorar a más de un pequeño. En otras películas la trama puede ser mucho más profunda, como es el caso de Buscando a Nemo. Su madre es asesinada despiadadamente con sus hermanos, y ahora el padre deberá afrontar la dura vida de un padre viudo, con los estereotipos sociales que existen en la sociedad, como ser llamada payaso y exigirle que cuente buenos chistes, o ser demasiado pequeño para lograr grandes cosas. Por eso hoy vamos a ver 3 películas, que tienen un fuerte mensaje familiar, y decidiremos cuál es la más parecida a la realidad. Comencemos. Intensamente. En esta película nos muestran a una familia de lo más normal, por lo menos cumple con los típicos estándares sociales, un padre que debe cambiarse de ciudad para seguir escalando en lo laboral, aunque a su familia no le agrade mucho la idea de dejar su vida atrás. Aquí le damos varios puntos positivos por su similitud a la realidad, ya que en general las familias siempre suelen darle prioridad a la vida laboral antes que a la familiar, por ello prefieren quedarse haciendo informes para el jefe hasta altas horas de la noche, todo por tener una posibilidad de conseguir un empleo, y no correr riesgo de ser reemplazados por alguien que si quiera quedarse hasta tarde. Al final ya sabemos que nadie es indispensable y podrían despedirte de todas formas. Pero no acierta en cuanto a la forma en que reaccionan luego de que se dan cuenta de que su hija les robó dinero y se escapó de casa. Por el contrario, la reciben con los brazos abiertos, y la escuchan, la entienden y hasta se muestran de acuerdo con su forma de proceder. Esto es muy bonito, pero existe una posibilidad de un 1% de que suceda en la realidad. Esperemos que la siguiente película nos dé más ejemplos de la vida real. Lilo y Stitch. Lilo y su amigo Stitch terminan la película con un fuerte lazo familiar, y es que esta peli tiene como trama principal la familia, con su mítica frase. Ohana significa familia. Pero en este caso hablaremos de las 2 hermanas que tienen un lazo familiar de sangre, aunque no por esto significa que el lazo con Stitch sea menos. La animación realizada por Chris Sanders nos da una mejor representación de la realidad, sus dibujos son muy definidos y la animación bastante realista. Lilo pelea en distintas ocasiones con su hermana mayor, e incluso se encierra en su cuarto para no escucharla. Todo esto es muy similar a lo que sucede en muchas familias entre hermanos, así que démosle unos buenos puntos por esto. En general terminan siempre haciendo las paces y priorizando su unión familiar con respecto a los problemas que viven. En un momento cuando el carro de ambulancias giró hacia su casa, la hermana mayor se preocupó por Lilo, más que por la vivienda, y esto es algo que siempre sucede en las familias, por lo menos en la mayoría, así que vamos con otros puntos positivos. Por último, al final terminan como la típica familia, apoyándose mutuamente. Esto es usual en las películas de Disney, pero a diferencia de las demás, en esta durante toda la película, se vio como el lazo familiar prioriza siempre, no solo en el final de la historia, así que démosle otros buenos puntos, y va ganando. Veamos por último a Frozen. Aquí la primera imagen que me viene a la mente es cuando Elsa canta y construye su castillo de hielo, pero lamentablemente pelea con su hermana Anna, congelando su corazón. Se dejó llevar por la ira, lastimando a su hermana. Esta escena es bastante fuerte pero muy real, como seres humanos solemos actuar por la ira y lastimamos de forma física o verbal a nuestros seres queridos. Elsa impidió que su hermana se quisiera casar con un total desconocido, esto es muy real. Otros puntos recibidos. El final solo le da más puntos, y es que Anna salva a su hermana, terminando de congelarse, no puede ser más real. Siempre solemos defender a nuestros seres queridos, y aunque en algunas familias esto no existe, no es normal que exista esa indiferencia por el ser querido. Así que, vamos con otros buenos puntos para Frozen. Terminamos, y para concluir no quiero actuar como una máquina sin sentimientos, contando solo la cantidad de puntos que le dimos a cada película, y de ello sacar al vencedor. Lo que quiero hacer ahora es tener en cuenta los puntos negativos, nada más.
Como vemos, solo la película de Intensamente los tiene, así que tanto Frozen como Lilo y Stitch, al no tener puntos negativos, se llevan la victoria con un empate. Ahora será cuestión de desempatarlas en otros aspectos, como por ejemplo un concurso entre cuál es la mejor hermana, diferencias y similitudes, etc. Ya lo veremos en otro video.